Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper que bien el día de hoy. Son las 4:08, es decir, han pasado 8 minutos. He esperado más de lo habitual, solo se espera 5 minutos y no se han conectado. Recién en este momento se está uniendo una compañera. Recién comenzó la clase, Gana. Esperé 8 minutos. Por favor, trata de ser puntual. Lo máximo que voy a esperar para comenzar a grabar la clase van a ser 5 minutos. Ya. Ok, Entonces, mis por disculpas. favor, me ayudas con la cámara. O si vas a tener algún problema, que vas a tener que conectarte un poco más tarde, o no vas a poder conectarte, avísame. Avísame por la plataforma, que si mi sabe que hay un problema, me voy a conectar 4:10 o 4:20. Sin ningún inconveniente, yo te apoyo, pero tienes que avisarme, ¿ok? Ok, mija, es que a veces tengo citas médicas, entonces por eso. Ya, listo. Entonces es algo que se superentiende, las citas médicas es algo que se sale de nuestras manos, es por la salud de uno mismo. Entonces simplemente tú me avisas y a ver, Brena se va a conectar 10 minutos tarde, empiezo 10 minutos tarde la clase, porque ya sabes que solo somos tú y yo en la clase, entonces no habría ningún problema. Entonces, por favor, me ayudas con tu cámara para que podamos comenzar con la clase el día de hoy. No ha dicho nada, recién estaba comenzando. El tema es la democracia en Ecuador desde un estado excluyente de 1830 hasta el estado plurinacional de 2008. Ayúdame, Briana, leyendo hasta aquí. La formación del Estado ecuatoriano en 1830 tuvo como antecedentes los procesos de independencia de la Real Audiencia de Quito y luego de los procesos liberatorios emprendidos por Simón Bolívar, además de la separación de la Gran Colombia. Allí se dio inicio al proyecto autónomo de conformación del Estado ecuatoriano, eligiendo como representantes del gobierno a miembros de la clase criolla, que eran un élite con poder económico y político, pero que era una minoría. La clase criolla estaba conformada por terratenientes, dueños de la tierra y bienes, quienes subordinaron a grupos como artesanos, pequeños propietarios, indígenas, cholos, montubios y afrodescendientes, que eran la mayoría. Los primeros le impidieron a los otros el acceso a los espacios de poder y reprodujeron en ellos las prácticas de maltrato, discriminación, sometimiento y dominio antes que habían practicado los españoles. Yo voy a continuar y voy a finalizar la lectura. Dice, la Constitución de 1830 vincula el derecho de la ciudadanía exclusivamente de la élite y negaba expresamente este derecho a las personas que estuvieran bajo la sujeción de otros, como los trabajadores domésticos o agrícolas, que eran los más pobres, y la mayoría de la población. Ellos no eran ciudadanos, por tanto, no tenían derechos civiles ni políticos. Esta situación continuó a lo largo del siglo XIX con el imperio y dominio de los criollos y mestizos, con dinero, que eran los únicos ciudadanos en aquella época. A ver, entonces, según lo que nosotros hemos leído en este momento, la historia del Estado ecuatoriano y su democracia está marcado por un proceso largo y complejo de exclusión y también de desigualdad y lucha por los derechos. Desde su formación en 1830, con la consolidación de un proyecto autónomo de Estado hasta la declaración del Ecuador como un Estado plurinacional, que esto fue en 2008, se han dado importantes transformaciones que reflejan las tensiones y luchas sociales. A lo largo del siglo XIX y siglo XX, el Ecuador estuvo dominado por la élite criolla, que se centraba en el poder económico y político, dejando afuera a la mayoría de la población, que eran indígenas, afrodescendientes, montubios, cholos y trabajadores en general. Hoy en día, cuando hablamos de democracia en nuestro país, no solo nos referimos al ejercicio del voto,
y a las libertades políticas que tenemos, sino al proceso que se ha llevado. Y sigue siendo aún todavía una lucha por la inclusión, el reconocimiento, la diversidad y la igualdad de derechos para todos los sectores de la sociedad. Este proceso ha sido bastante largo, desde un estado excluyente hasta un estado que hoy en día es un estado plurinacional, nos muestra pues los avances y retrocesos en el camino hacia pues la verdadera democracia. Cuando el Ecuador se constituyó en la República de 1830, tras pues todos los procesos de independencia de la Real Audiencia de Quito y la disolución de la Gran Colombia, el nuevo Estado surgió como un proyecto autónomo, impulsado principalmente desde la clase criolla. Esta élite, compuesta por terratenientes y propietarios de tierras, representaba una pequeña minoría de la población, pero su poder económico y político le permitió tomar las decisiones más importantes para la conformación del país, es decir, para el Estado que hoy en día tenemos. En este contexto, las mayorías populares, es decir, la mayoría de personas indígenas, afrodescendientes, cholos, montubios y artesanos, fueron excluidas de los espacios de poder y su acceso a los derechos políticos y civiles. Esto fue totalmente negado. La Constitución de 1830, por ejemplo, definió la ciudadanía de manera restringida, vinculando pues el derecho de la ciudadanía exclusivamente a los criollos y mestizos con poder económico. Aquellos que trabajaban en condiciones de servidumbre, como los trabajadores domésticos o agrícolas, que representaban pues la mayoría de la población, quedaron totalmente afuera de este derecho y esto estableció una gran desigualdad que se vivió por todo el siglo XIX. Aquí hablamos de Ayala, que dice que el proyecto del Estado nació mestizo, se fue consolidando, ampliando el concepto de la lucha, ya no racista, sino enfocándose en la lucha de clases, donde afloró la explotación económica como el factor por superar. Las luchas obreras por el reconocimiento de los derechos laborales fueron el protagonista del siglo XX. Ok, a finales del siglo XIX, el modelo del Estado comenzó a entrar en crisis. Entonces, la economía ecuatoriana experimentó un cambio significativo en el crecimiento de las exportaciones de café y cacao, especialmente en la costa. Y así surgió una nueva clase social, que era la burguesía comercial, bancaria y agrícola, que además de su poder económico, comenzó a desafiar el sistema político. Ellos querían tener su propio Estado, su propio sistema, ya que ellos se sentían bastante poderosos. El surgimiento de las nuevas corrientes, como el liberalismo, favoreció la democracia en el Estado. La revolución liberal, liderada por Eloy Alfaro, instauró un nuevo modelo de Estado. Este Estado fue descrito como moderno, democrático y laico, separando a la Iglesia del Estado, porque antes la Iglesia era como que tenía aparte todo, lo respetaban bastante. Ahora, hoy en día no se toma mucho la iglesia. Antes, pues si se tenía que tomar una decisión importante, primero se las preguntaban y pasaban por todos los delegados de la iglesia. Ahora, hoy en día, no, la iglesia es por su lado y la política totalmente aparte. Pero bueno, a lo largo del siglo XX, el Estado ecuatoriano continuó su proceso de consolidación, pero los avances en la democratización del país se vieron acompañados de fuertes tensiones sociales y conflictos. La lucha de clases, que se centraba en la explotación económica de los trabajadores, se convirtió en uno de los principales ejes del siglo XX en Ecuador. La clase obrera, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, comenzó a movilizarse para exigir que reconozcan sus derechos laborales, mejorando las condiciones de trabajo que hablamos aquí en el párrafo, que a lo largo del siglo XX los pueblos indígenas del Ecuador no solo buscaban reivindicación económica y social, sino que también un reconocimiento por su cultura. Pedían que se respetaran sus singularidades, sus etnias, sus, eh, sus marchas, que se respetaran a ellos mismos, porque en realidad no los tomaban en cuenta. Hoy en día, e incluso pudimos ver ayer en el debate, que hay
un candidato que es indígena, que de hecho es el hombre que ha estado a cargo de todos los paros indígenas que ha habido en el Ecuador. Entonces, ya ahora les permiten incluso actuar como políticos, tener muchísimo más, ¿cómo se diría? Eh, Muchísima más participación. Aunque la Constitución de 2008 marcó un cambio en la historia del Ecuador, el país actualmente sigue enfrentando muchos desafíos para consolidar plenamente una democracia inclusiva. La diversidad de la sociedad ecuatoriana incluye una gran variedad de identidades culturales, muchos grupos étnicos y también muchos sectores sociales, que siguen siendo un tema drástico en la política del país. Por ejemplo, actualmente hay sectores que están siendo marginados por todo el problema que está habiendo acerca de la delincuencia, las bandas, eh, los mafiosos, los ladrones, los vacunadores. Incluso, por ejemplo, aquí se viene un ejemplo grande. Cuando tú quieres agarrar un taxi en la calle y dices, ok, lléveme a Urdesa, listo, la llevo. Pero si tú dices, lléveme a Bastión Popular, a la entrada de la 8 a la Sergio Toral, le dicen, no, señorita, por allá nadie entra allá. Porque son sectores bastante peligrosos que ya no cualquiera se atreve a ir. Porque están siendo, se los está haciendo a un lado y no es por que queramos o que el pueblo quiera, sino es por todo lo que está sucediendo. Pero entonces ahí no hay mucha democracia, pero es algo que yo pienso que no se va a poder parar hasta que todo esto de las mafias, los vacunadores, las muertes y cosas así cesen un poco. Entonces, para concluir, la historia de la democracia en Ecuador ha sido una historia de luchas y transformaciones, desde un Estado excluyente y elitista hasta el reconocimiento de un Ecuador plurinacional. El país ha seguido un camino largo y aún le falta mucho camino por seguir. El desafío de hoy en día es hacer un Estado de derechos para todas las personas que vienen después de nosotros, y no solo en proceso político, sino como con un compromiso social, inclusión, respeto e igualdad para todos los ecuatorianos. Que ningún sector sea excluido y que absolutamente todos tengamos respeto por nuestros derechos. Briana, te recuerdo que tenemos dos tareas súper sencillas hasta el día de hoy, 10 de la noche, no lo olvides. ¿Cómo vas con tu proyecto de grado? Bien, Miss. Bien, ya te falta poco. Mm, aún, o sea, estoy eligiendo el tema. Ah, estás eligiendo el tema. Aún te falta bastante. Aún te falta bastante, pero te recomiendo que vayas con calma y que eh, puedes revisarlo bien para que no te lo tengan que regresar y tengas que hacer todo de cero y ahí vas a perder bastante tiempo. Así que mucho ojito con el ChatGPT, con la inteligencia artificial, porque las personas que revisan el proyecto de grado son muy minuciosas, lo pasan por antiplagio y el antiplagio detecta cualquier tipo de IA. Entonces, como recomendación, ten mucho cuidado. Y Ok, muchísima suerte. Nos vemos el día de mañana. Cualquier cosita me avisas. Cuídate mucho.